Introducción, la leyenda de Erich Harman. Imagina los cielos de Europa en 1944. Eres un piloto aliado en una misión sobre el frente oriental. Y en el horizonte, aparece una silueta que te hiela la sangre. Es un caza alemán, un Messerschmitt Bf 109. Pero no uno cualquiera. En su morro, hay una inconfundible tulipa negra pintada. Es un augurio. A los mandos hay un hombre que, por sí solo, ha derribado 352 aviones enemigos. ¿Has oído bien? 352. Una cifra que parece sacada de una leyenda, no de un parte de guerra. No era solo un piloto, era un fantasma. Sus enemigos, que tanto le temían como le respetaban, lo llamaban el Diablo Negro. Sin embargo, para sus camaradas era simplemente Bubby, el chico, por su rostro casi infantil. Pero, ¿cómo es posible que un joven piloto, cuya carrera comenzó con un desastre, se convirtiera en el as de ases, el cazador más exitoso de la Segunda Guerra Mundial? Esta no es solo una historia sobre un récord, es la historia de Erich Harman. Para entender al hombre detrás de la leyenda, tenemos que dar un paso atrás, antes de que el mundo ardiera. ¿Quién era Erich Harman? Sus primeros años y pasión por el vuelo. Erich Alfred Harman nació el 19 de abril de 1922 en Weissach, Alemania, una nación que aún se recuperaba de la Primera Guerra Mundial. Su padre era médico y, por un tiempo, trasladó a la familia a China para escapar de la crisis económica. Pero fue su madre, Elizabeth, quien moldeó su destino. Elizabeth era una mujer increíblemente moderna para su época, una de las primeras mujeres piloto de planeadores en Alemania. Fue ella quien introdujo al joven Erich en las nubes, enseñándole a leer el viento y plantando en él la semilla de una pasión por el vuelo. Y esa pasión se convirtió rápidamente en una vocación. Con solo 14 años, Erich obtuvo su licencia de piloto de planeador, mostrando un talento instintivo, casi natural. A los 15, ya era instructor. Cuando el conflicto comenzó en 1939, su camino estaba decidido. El camino a la Luftwaffe y un acto temerario. En 1940, se alistó en la Luftwaffe. Su entrenamiento, sin embargo, fue un camino de obstáculos. Su talento era innegable, pero la disciplina era otra historia. Durante una sesión de entrenamiento, ignoró las órdenes y realizó una serie de maniobras aéreas no autorizadas. Un acto temerario que le valió un castigo, pero que, al mismo tiempo, mostró a todos la absoluta confianza en sí mismo que se convertiría en su arma secreta. Tras un largo y exigente periodo de formación, en octubre de 1942, Harman estuvo finalmente listo para el frente. Fue asignado al Jagdgeschwader 52, JG-52, una de las unidades más condecoradas de la Luftwaffe, estacionada en el desafiante Frente Oriental. Allí, el joven teniente segundo, que aún no tenía 20 años, estaba a punto de descubrir que el combate real era mucho más implacable que cualquier simulación. Aún no sabía que su viaje hacia la historia acababa de comenzar. Llegada al Frente Oriental, el apodo Bubby y una primera misión desastrosa. La llegada de Erich Harman al JG-52 no fue exactamente un triunfo. Estaba rodeado de veteranos, hombres endurecidos por años de batallas, y su apariencia juvenil le valió inmediatamente el apodo de Bubby, el chico. Un apodo que pasó de ser ligeramente burlón a convertirse rápidamente en afectuoso. Pero el cariño de sus camaradas no pudo salvarlo de su primera misión desastrosa. Asignado como piloto de escolta a un aviador muy experimentado, Edmund Rossmann, Harman logró cometer todos los errores posibles. Absorto por la emoción del combate, empujó la palma de gases al máximo y adelantó a su líder, rompiendo la regla número 1 del combate aéreo: nunca abandonar a tu líder. Se encontró directamente en la línea de fuego de sus propios compañeros. En pánico, perdió de vista a todos, enemigos y aliados. Y para colmo, se quedó sin combustible, forzándolo a un aterrizaje de emergencia en un campo. Misión terminada. Ningún disparo realizado, un avión dañado y una lección terrible que aprender. Un tropiezo así habría terminado con la carrera de cualquiera. Pero en el JG-52 había pilotos que podían ver más allá del error y reconocer el talento. Veteranos como Walter Krupinski y Alfred Grislavsky tomaron a Bubby bajo su protección. Le enseñaron no solo a volar, sino a pensar como un cazador. Le transmitieron la sabiduría del frente, paciencia, cálculo del riesgo, y lo más importante,
La importancia de atacar solo cuando estés 100% seguro de poder tener éxito. Una nueva filosofía de combate, aprender de los errores. Llevó tiempo. Su primer éxito llegó recién el 5 de noviembre de 1942. Durante un ataque a un bombardero soviético Ilyushin, siguió las lecciones al pie de la letra. Se acercó sigilosamente y abrió fuego desde muy corta distancia. La aeronave enemiga explotó con tal fuerza que los escombros impactaron de frente contra su Messerschmitt, obligándolo a otro aterrizaje forzoso. Había logrado su primer derribo, pero estaba de vuelta en tierra con un avión que necesitaba reparaciones. La lección fue clara: no basta con derribar al enemigo, también hay que regresar a casa sano y salvo. Durante meses, sus éxitos fueron escasos. Para abril de 1943, tras casi 100 misiones, solo había derribado 7 aviones. Un comienzo modesto, casi decepcionante. Pero algo estaba cambiando. Harman absorbía cada lección, cada error. Estaba creando su propia filosofía de combate personal, un método que pronto lo transformaría de Bubi, el chico, en una fuerza formidable. El punto de inflexión, la batalla de Kursk y el ascenso de una leyenda. El punto de no retorno fue la masiva batalla de Kursk, una colosal confrontación de fuerzas blindadas y aéreas. En ese crisol, el método de Harman alcanzó su forma final, y las cifras comenzaron a aumentar a un ritmo asombroso. El 7 de julio, en un solo día, se enfrentó con éxito a 7 aviones. A finales de agosto, su total se había disparado de 50 a casi 100 derribos. En septiembre, superó la marca de los 100. ¿Qué había cambiado? Harman no se había convertido en un maestro de la acrobacia aérea. De hecho, a diferencia de otros ases famosos por los dogfights, los evitaba a toda costa. Su secreto era una táctica tan simple como efectiva, que él mismo resumió en 4 pasos: ver, decidir, atacar, romper el contacto. Primero, ver. Harman era un maestro de la observación. Usaba el sol, las nubes y la altitud para ver al enemigo antes de ser visto. Estudia la formación contraria, buscando al piloto más inexperto, al que estaba aislado en los bordes. Según sus propias estimaciones, el 80% de sus oponentes nunca supo que él estaba allí. Segundo, decidir. Una vez elegido el objetivo, no había impulsividad. Evaluaba su posición, la de los otros enemigos, y planeaba no solo la aproximación, sino, lo más importante, la ruta de escape. La meta no era el heroísmo, sino la pura eficiencia. Tercero, atacar. Aquí es donde radicaba su efectividad, nada de disparos a larga distancia. Harman prefería una emboscada. Se lanzaba en picado sobre el objetivo desde un ángulo ciego, desde arriba o desde abajo, y se acercaba a una distancia increíblemente corta, a veces menos de 50 metros. Esperaba hasta que la silueta del enemigo llenaba toda su mira, y solo entonces disparaba una ráfaga corta y precisa, dirigida directamente a puntos críticos. Y finalmente, el paso más importante: romper el contacto. Inmediatamente después de disparar, Harman no se detenía a admirar el resultado. Realizaba una maniobra evasiva a alta velocidad y desaparecía antes de que los compañeros de su oponente pudieran entender qué había sucedido. Rompía el contacto, se reposicionaba y comenzaba el ciclo de nuevo. Este enfoque de golpear y huir lo convirtió en un depredador casi perfecto. Considera esto: en toda su carrera, nunca fue alcanzado con éxito por el fuego de otra aeronave. Sus 14 aterrizajes de emergencia fueron casi todos causados por fallos mecánicos o por escombros de aviones enemigos que acababa de derribar desde demasiado cerca. Esta sinergia entre hombre, máquina y una táctica implacable fue la clave que lo transformó en una leyenda del Frente Oriental. El tulipán negro y el apodo de Diablo Negro. Con su método ya perfeccionado, la racha de Harman se volvió imparable. En octubre de 1943, alcanzó los 148 derribos y recibió la Cruz de Caballero, una de las más altas condecoraciones de Alemania, pero eso era solo el principio. En marzo del 44, superó los 200 derribos, ganando las hojas de roble para añadir a su cruz. Su fama, sin embargo, traspasó fronteras. Los pilotos soviéticos, que sufrían grandes pérdidas a sus manos, comenzaron a hablar de él. Notaron su Bf 109 con el tulipán negro en el morro, un diseño que Harman había adoptado para ser reconocido por sus camaradas. Para los soviéticos, esa flor se convirtió en un símbolo.
Se dice que comenzaron a llamarlo Chorny Diabol, el Diablo Negro. Su reputación se volvió tan temible que el mando soviético puso una recompensa de 10.000 rublos por su cabeza. A menudo, los pilotos menos experimentados, en cuanto veían su avión, rompían la formación y huían. Paradójicamente, esta notoriedad se convirtió en un problema. Menos enemigos dispuestos a combatir significaban menos derribos. Por un tiempo, Hartmann hizo que sus pilotos más jóvenes usaran su avión marcado con el tulipán, mientras él volaba un caza anónimo para continuar su trabajo sin obstáculos. La cima de su fama, la Cruz de Caballero con diamantes. El verano de 1944 fue su punto culminante. Brevemente transferido a Rumanía para enfrentarse a los bombarderos estadounidenses, demostró que su método funcionaba bien incluso contra los P-51 Mustang, considerados los mejores cazas del conflicto. De vuelta en el este, la racha se reanudó. El 24 de agosto de 1944, cruzó el umbral de los 300 derribos. Un logro tan increíble le valió la más alta condecoración alemana al valor, la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Una distinción otorgada solo a 27 hombres en todas las Fuerzas Armadas. En ese punto, el alto mando le ordenó permanecer en tierra. Su valor como héroe de propaganda se había vuelto demasiado grande. Pero Hartmann no era un hombre para desfiles. Protestó con todas sus fuerzas y finalmente se le permitió regresar al frente. Quería estar con sus hombres hasta el final. Siguió volando y derribando, fiel a su código, que incluía una lealtad absoluta hacia sus camaradas. Su habilidad para proteger a sus pilotos de escolta es legendaria. Tanto, que en más de 800 enfrentamientos, casi nunca perdió a uno por acción enemiga. Los últimos meses del conflicto fueron un caos desesperado. La superioridad aérea soviética era total. El combustible escaseaba y los pilotos eran pocos y demasiado jóvenes. Y, sin embargo, Hartmann siguió volando. Incluso rechazó la oferta de cambiar a los nuevos cazas a reacción Me-262. Su lealtad era con su escuadrón, el JG-52. El final de la guerra y una victoria final. 8 de mayo de 1945. Alemania se rinde. El conflicto en Europa termina. Pero sobre los cielos de Checoslovaquia, hay un último eco de batalla. Hartmann despega para un último reconocimiento y ve un caza soviético realizando maniobras aéreas sobre las líneas alemanas, casi celebrando. Para Hartmann, es un desafío final. Se lanza en picado, se coloca en su cola y con un último y preciso disparo, lo derriba. Es su 352º derribo, el último de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Después de aterrizar en la base, se entera de la rendición oficial. La orden para los pilotos es volar al oeste y rendirse a los estadounidenses. Pero la orden no incluye al personal de tierra. Hartmann, ahora mayor, se niega a abandonar a sus mecánicos y armeros. Junto con todo lo que queda de su unidad, destruye los aviones y se rinde a la 90ª División de Infantería estadounidense. La pesadilla de la posguerra, prisión en la Unión Soviética. La esperanza de un trato justo, sin embargo, se desvanece rápidamente. Según los acuerdos, los soldados que habían combatido contra los soviéticos debían ser entregados a ellos. Para Hartmann y sus hombres, comienza una pesadilla que duraría 10 años. Considerado un criminal de guerra, Hartmann es enviado a campos de trabajo. Sufre interrogatorios, presión psicológica, amenazas. Los soviéticos intentan quebrantarlo para que colabore con la Fuerza Aérea de Alemania Oriental. Él siempre se niega. Esta resistencia le cuesta una sentencia de 25 años de trabajos forzados. Pero el mismo espíritu que lo había convertido en una leyenda de los cielos le permitió no ser quebrantado. Organizó huelgas, protestó y nunca cedió. Fue solo en 1955, gracias a un acuerdo político, que los últimos prisioneros de guerra alemanes fueron liberados. Después de 10 años y medio, Erich Hartmann finalmente regresó a casa. Encontró una Alemania rota y dividida. Era un hombre cambiado, pero no derrotado. Regreso a Alemania e incorporación a la nueva Luftwaffe. En casa, Erich finalmente se reunió con su esposa, Ursula, que lo había esperado durante más de 10 años. Y contra todo pronóstico, su vida militar aún no había terminado. Se incorporó a la nueva Luftwaffe de Alemania Occidental.
convirtiéndose en el primer comandante del prestigioso Jagdgeschwader 71 Richthofen. Sin embargo, su carácter franco e integridad a menudo lo enfrentaron con sus superiores. Un hombre de principios, oposición al F-104 Starfighter. Se opuso firmemente a la adopción del F-104 Starfighter, que consideraba inseguro y peligroso para sus pilotos, una postura que trágicamente demostró ser correcta. Esta terquedad llevó a su retiro anticipado en 1970. Alejado del ejército, trabajó como instructor de vuelo civil, siempre tratando de mantenerse fuera del foco público. Erich Hartmann, el as de ases, el Diablo Negro, falleció el 20 de septiembre de 1993. En 1997, como parte de una revisión más amplia de las sentencias para prisioneros de guerra, la Federación Rusa lo exoneró de todos los cargos, reconociendo efectivamente la naturaleza política de su largo y terrible encarcelamiento. Conclusión, recordando a Erich Hartmann. Entonces, ¿cómo recordamos a Erich Hartmann? Por un lado, está el récord increíble de 352 derribos, una cifra que hoy en el combate moderno es simplemente inalcanzable. Por otro lado, está la historia compleja de un hombre que luchó para un régimen terrible, pero lo hizo siguiendo su propio código personal, centrado no en el odio, sino en una ecuación precisa de táctica, eficiencia y supervivencia. Su vida es un testimonio increíble de lo que un ser humano puede lograr cuando es llevado al límite extremo. Si esta inmersión en la historia y las hazañas de figuras legendarias te ha resultado fascinante, hay todo un universo de relatos por descubrir. ¿Qué otra figura o evento histórico te gustaría que exploremos juntos? Déjame tu sugerencia, y si quieres acompañarme en este viaje a través del tiempo, suscríbete para no perderte las próximas historias.